Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ana Lucía García Ávila y en este video revisaremos lo que es el hipotálamo y los núcleos que comprende. Para comenzar, ¿qué es el hipotálamo? El hipotálamo es el área del diencéfalo ventral respecto del surco hipotalámico. Pesa alrededor de 4 gramos y comprende aproximadamente del 0.3 al 0.5 del volumen total del cerebro. Sus limitaciones comprenden en la parte rostral por la comisura blanca anterior y la lámina terminal, mientras que en su parte medial está limitado por el tercer ventrículo y lateralmente por el subtálamo. El hipotálamo comprende infinidad de funciones, entre las que destaca la producción de hormonas para el control de distintas funciones, como sería la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, el hambre, los estados de ánimo, el sueño, la sed, así como la liberación de hormonas por otras glándulas. La región medial del hipotálamo tiene un conjunto de núcleos organizados en 4 grupos mayores. En una orientación rostrocaudal, estos grupos serían: el primero, el preóptico; en segundo lugar, el supraquiasmático; el tercero, la región tuberosa; y por último, el cuarto, la región mamilar. En esta imagen que se encuentra a la derecha, podemos observar estos 4 grupos. El primero sería el preóptico, después seguido por el supraóptico, la región tuberosa y en último lugar la región mamilar. El primer grupo, que comprende al preóptico, corresponde a la sustancia gris en la parte más rostral del hipotálamo. Está caudal respecto a la lámina terminal. Este grupo solo contiene a los núcleos preóptico medial y lateral, así como al periventricular preóptico. El núcleo preóptico medial contiene neuronas que elaboran la hormona liberadora de gonadotropina, la cual llega a la glándula hipófisis anterior por el tracto tuberoinfundibular. Este núcleo se relaciona con la reproducción, alimentación, locomoción, así como la excitación sexual. La segunda región, que sería la supraquiasmática, también conocida como supraóptica, está situada por arriba del quiasma óptico. Contiene los núcleos supraóptico, paraventricular, hipotalámico anterior y supraquiasmático. El núcleo supraóptico se encuentra por arriba del tracto óptico, mientras que el paraventricular es dorsal a este. Sus funciones comprenden: en parte del núcleo supraóptico es el encargado de elaborar vasopresina para incrementar la resorción de agua en el riñón, por lo que su lesión produciría una eliminación excesiva de orina. Mientras que el núcleo paraventricular es el encargado de producir oxitocina para las contracciones del músculo liso del útero, así como la expulsión de leche de la glándula mamaria. Por otro lado tenemos al núcleo anterior. Este se funde en la región preóptica, además de que contiene el centro para la sed, haciendo que una estimulación en este núcleo provocaría un consumo excesivo de agua. El último núcleo de esta región sería el supraquiasmático, el cual recubre el quiasma óptico. Este participa en la regulación de sueño y vigilia, así como la temperatura en el cuerpo y el ritmo circadiano. Además de que tiene proyecciones hacia los núcleos paraventricular, tuberoso y ventromedial del hipotálamo. La penúltima región, que es la tercera, sería la región tuberosa. Esta es la región más ancha del hipotálamo. Se extiende desde su región anterior en el infundíbulo hasta su región posterior en el cuerpo mamilar. Solo contiene a los núcleos hipotalámicos ventromedial, dorsomedial y arqueado. El núcleo ventromedial se relaciona con la saciedad, por lo que sus lesiones producen un apetito voraz, así como obesidad y conducta salvaje.
También se relaciona con la producción de calma, tranquilidad y relajación. El núcleo dorsomedial es una masa mal delimitada de neuronas pequeñas que se encuentran dorsalmente en relación con el núcleo ventromedial. Tiene un papel importante en la organización, las respuestas de comportamiento reproductivo, además de que interviene en funciones reguladoras de la saciedad y también en la conducta instintiva, entre las que se encuentra la alimentación. Por último, el núcleo arqueado, el cual consiste en neuronas pequeñas situadas ventralmente respecto al tercer ventrículo, muy cerca del receso infundibular. Este núcleo contiene dopamina, la cual controla las secreciones de prolactina y hormona del crecimiento. Estudios han informado que este núcleo puede actuar en la conducta emocional, además en la función endocrina. La última región, que corresponde a la mamilar, sería la más caudal del hipotálamo. Este contiene a los núcleos mamilares o también conocidos como cuerpos mamilares, además de los núcleos hipotalámicos posteriores. Los cuerpos mamilares se dividen en dos núcleos, el lateral y el medial. Estos están relacionados con el sistema límbico, el cual controla las emociones, por lo que se podría decir que los cuerpos mamilares participan en procesos de memoria, recepción de impulsos procedentes de la amígdala del hipocampo y los envía hacia el tálamo por el tracto mamilotalámico. Mientras que el núcleo hipotalámico posterior, el cual es una masa de neuronas situadas dorsalmente respecto a los cuerpos mamilares, aquí es el principal origen de fibras hipotalámicas que descienden al tallo cerebral. Como resumen de las funciones del hipotálamo, tendríamos las siguientes. Primero, participa en la control de la neurohipófisis. Corresponde a alrededor de 100.000 fibras amielínicas de los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo al lecho capilar fenestrado de la neurohipófisis. Estas fibras transportan dos hormonas peptídicas, que sería la vasopresina, también conocida como hormona antidiurética, ADH, y la oxitocina. La vasopresina promueve la resorción de agua por el riñón, por lo que lesiones en la neurohipófisis produciría un exceso de eliminación de orina, conocido como poliuria. Mientras que la oxitocina estimula la contracción del músculo liso del útero y la expulsión de leche por la glándula mamaria, como ya comentamos anteriormente. El hipotálamo también participa en el control de la hipófisis anterior, por lo que en el hipotálamo se producen varios factores de liberación que influyen en la producción de hormonas por la hipófisis anterior. Las hormonas de la hipófisis anterior actúan en la glándula blanco apropiada. Los factores conocidos incluyen, por mencionar algunos, el factor liberador de corticotropina, que influye en la producción de hormona adrenocorticótropa y lipotropina beta. El factor liberador de tirotropina, que interviene en la secreción de hormona estimulante de la tiroides, también conocida por sus siglas TSH. El factor liberador de gonadotropina, GNRF, que actúa en la producción de hormonas folículo estimulante y luteinizante. Otro factor sería el liberador de hormona del crecimiento, que modifica la secreción de hormona del crecimiento, también conocida como somatostatina. El factor liberador de hormona estimulante de melanocitos. El factor inhibidor de prolactina, que suprime la misma. El factor liberador inhibidor somático. El factor liberador de hormona del crecimiento y también el inhibidor. Y también, por último, el factor liberador inhibidor de hormona estimulante de melanocitos, que inhibe la liberación de hormona estimulante de melanocitos.
La siguiente función sería la regulación autónoma. El hipotálamo, como ya se conoce, pues controla el tallo cerebral y centros autónomos de la médula espinal, por lo que estimulación del hipotálamo rostral y medial, que correspondería a las áreas preóptica y supraóptica, da lugar a la activación parasimpática, por lo que hace que haya una disminución en la frecuencia cardíaca y la presión arterial, así como una vasodilatación, constricción pupilar, incremento de la sudoración y un aumento de la motilidad y secreciones del tubo digestivo. En contraste, la estimulación del hipotálamo posterior y lateral da por resultado la activación simpática, en la cual ocurre todo lo contrario, por lo que implicaría un incremento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, vasoconstricción de vasos sanguíneos, dilatación pupilar, piloerección, disminución de la motilidad y secreción del tubo digestivo, inhibición de la vejiga y aumento de las reacciones somáticas de escalofrío y movimiento. La siguiente función corresponde a la regulación de la temperatura. Las zonas anteriores del hipotálamo son sensibles a un aumento de la temperatura arterial, por lo que desencadenan mecanismos para disminuir el calor. Incluye sudoración y dilatación vascular cutánea, por lo que el daño bilateral en las zonas anteriores elevaría la temperatura del cuerpo, En contraste, la región hipotalámica posterior es sensible a la disminución de la temperatura sanguínea y activa mecanismos para conservar el calor, que incluye supresión de la sudoración, escalofrío y constricción vascular, por lo que el daño en las zonas posteriores produciría poiquilotermia. Otra función sería la intervención en la conducta emocional. En varios estudios ha presentado que las lesiones en núcleos hipotalámicos ventromediales en animales se acompañan de una reacción de ira, que está caracterizada por silbidos, gruñidos, mordeduras, piloerección, arqueo de la espalda y dilatación pupilar. Por otro lado, la estimulación de las regiones laterales del hipotálamo anterior suscita una respuesta de huida. Conducta de alimentación. Las lesiones bilaterales en el núcleo ventromedial provocan hiperfagia, que implica una alimentación excesiva, por lo que sugiere que en estas regiones está el centro de la saciedad, mientras que en áreas similares en el núcleo hipotalámico lateral produce una pérdida del hambre, por lo que aquí se encontraría el centro de la alimentación. La siguiente función es consumo de líquidos y sed. La estimulación de las regiones lateral y anterior del hipotálamo induce una conducta de consumo de líquido que persiste a pesar de que ya se consumió la suficiente agua y ya hay una hiperhidratación, por lo que lesiones de esta área suprimirían la sed. Sueño y vigilia. El centro del sueño se encuentra en la parte anterior del hipotálamo, mientras que el centro de la vigilia en la parte posterior. Existe un sistema llamado orexina-hipocretina en el hipotálamo lateral. Este sistema es el principal neuromodulador excitador, el cual controla las actividades de los sistemas monoaminérgico, que incluye lo que es la dopamina, noradrenalina, serotonina e histamina, y colinérgico, los cuales controlan los estados de vigilia. Lesiones en este sistema de orexina e hipocretina se acompañan de un estado de sueño irresistible que se conoce como narcolepsia. Ritmo circadiano. El ritmo circadiano incluye a través de las conexiones del núcleo supraquiasmático con la retina y la región cerebral relacionadas con el hipotálamo funciona como un reloj interno, el cual regula las variaciones cíclicas de múltiples funciones del cuerpo, incluyendo ciclos de temperatura, sueño y vigilia,
así como las variaciones hormonales cíclicas. El núcleo supraquiasmático tiene una función de marcapasos endógeno, el cual regula la secreción de melatonina en la glándula pineal. La última función del hipotálamo implicaría la excitación sexual. Esta en el hombre se relaciona con distintas partes como incluiría la corteza singular anterior, la prefrontal media, la orbitofrontal, la insular y occipitotemporal. Además, también incluye la amígdala, el estriado ventral, el tálamo y el hipotálamo. Todas estas áreas mencionadas anteriormente tienen conexiones recíprocas con el hipotálamo, por lo que lesiones en el área preóptica medial tendrían efectos perjudiciales en la copulación en varones, en tanto que su estimulación eléctrica ejercería un efecto facilitador de esta función biológica, que sería la copulación. En cuanto a la vascularización del hipotálamo, su aporte sanguíneo en las regiones preóptica y supraóptica, así como la parte rostral del hipotálamo lateral, proviene de ramas perforantes de las arterias comunicante anterior y cerebral anterior, mientras que la irrigación de las regiones tuberosa y mamilar, así como las partes media y posterior del hipotálamo lateral, su vascularización viene de ramas perforantes de la comunicante posterior y cerebral posterior. En esta imagen de la derecha podemos observar dichas arterias. Por este lado se encuentra la cerebral anterior, aquí la comunicante anterior, por este otro lado la cerebral posterior y por último la comunicante posterior. En esta imagen que tenemos aquí podemos observar los núcleos ya comentados. Tenemos al núcleo paraventricular, que como dijimos es el encargado de la producción de oxitocina. Aquí está la región preóptica con su núcleo preóptico lateral y medial. El núcleo supraquiasmático por arriba del quiasma óptico. El núcleo hipotalámico anterior. El núcleo supraóptico, que es el encargado de la producción de vasopresina. El núcleo arqueado. El núcleo ventromedial, dorsomedial, el hipotalámico dorsal, el hipotalámico lateral, que está de rojo, el hipotalámico posterior, el intercalado y el cuerpo mamilar, que como dijimos tiene dos núcleos, uno lateral y uno medial, que están relacionados con el sistema límbico. Como referencia de esta imagen, es un corte sagital en el que se puede observar el cuerpo calloso, el septum pellucidum, el tálamo, así como el límite rostral del hipotálamo, que dijimos que era la lámina terminal y la comisura blanca anterior. Por este otro lado estaría el tallo cerebral, sin embargo solo se alcanza a ver una parte de lo que sería el mesencéfalo, su colículo superior y su colículo inferior. Aquí estaría el tercer ventrículo medial a todo el hipotálamo. Bueno, eso ha sido todo. Espero que este tema haya sido agradable y haya quedado muy claro. De lo contrario, estas son las referencias consultadas por si les quedó alguna duda o quieren repasar sobre el tema. Muchas gracias.